Óscar Rafael Prem. Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra fue la razón, el propósito de Dios para sus hijos. Miremos Génesis 1:28. Dice: fructifiquen, multiplíquense, háganse vástagos, sojuzguen, dominio, gobiernen, enseñoreen. Y el Salmo 115:16 nos dice que los cielos son los cielos de Jehová y que ha dado la tierra a los hijos de todos los seres humanos, nosotros. ¿Pero qué te enseñó la religión? El problema de la religión es que a alguien un día, a un religioso, se le ocurrió poner un nombre en la iglesia y eso dividió la iglesia. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted quiere evangelizar a alguien, va por la calle, encuentra una persona y ¿cómo está? Y le dice, pues bien, gracias. ¿Y usted qué iglesia va? Pues soy mormón. Ya no lo va a evangelizar. Él ya se identificó plenamente que es mormón. A cualquier iglesia mormona que él vaya, se identifica. Usted ni le pregunta quién es su pastor, qué le enseña. Es mormón. Un musulmán, igual. Un testigo de Jehová, igual. Un católico, igual. Pero encuentra un cristiano y usted, ¿qué tal? Pues soy cristiano. Ah, ¿y a qué iglesia va? ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Quién es su pastor? ¿En qué cree? ¿Qué denominación es? ¿Es centroamericano? ¿Es bautista? ¿Es presbiteriano? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque estamos divididos. A un religioso un día se le ocurrió poner iglesia y no sé qué onda, y eso dividió la iglesia, porque Dios no vino a predicar religión ni a ponerle nombre a la iglesia. Él vino a establecer el reino. Y de eso quiero hablar esta mañana, si usted me permite. ¿Qué te enseñó la religión? Aguántate, confórmate, sé ignorante, sé religioso y pobre. No es lo mismo ser manso y humilde que ser ignorante y humillado. Satanás te gobierna por tu ignorancia. Es la única arma que tiene contra ti. Por eso cuando quiso atacar a Jesús, Jesús se defendió con el don de sabiduría. La palabra. Dios, Jesús, cuando vino a la tierra trajo con él todo el conocimiento del reino. Todo el conocimiento del reino. Para enseñarnos quiénes somos, para darnos pertenencia y establecer nuestra identidad. Y el mensaje de Jesús en la tierra está en Lucas 4:43. Dice, porque he venido a predicar el evangelio del reino, no mi propio evangelio. El evangelio del reino, porque para eso fui enviado. Entonces no envió a morir por nosotros, a sanarnos. No, yo no vine a eso. Vine a predicar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, el reino en ti produce sanidades, milagros. Jesús nunca predicó de sanidad, él solo lo sanaba. Nunca predicó de liberación, solo lo liberaba. Ni siquiera predicó de la cruz, fue a la cruz. Nunca predicó de la resurrección, solo resucitó. Ni siquiera predicó de nacer de nuevo, solo tuvo una conversación privada con un tipo que se llamaba Nicodemo. Nicodemo llega de noche, estoy en Juan 3. Llega con Jesús, Jesús le dijo, vengo de noche para no darme color. No, tú vienes de noche porque no te has nacido. Y para que no te echen de la sinagoga, porque si me reconoces te echan de la sinagoga, porque amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Está en Juan 12, 42 y 43. Y Nicodemo le dice, es que yo no puedo hacer lo que tú haces. Y Jesús le dijo, Nicodemo, para hacer lo que yo hago tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Cuando tú naces de nuevo te conviertes en un hijo de Dios. Y cuando te conviertes en hijo de Dios eres un rey y un señor puesto sobre la faz de la tierra para sojuzgar, para gobernar, para tener dominio y para enseñorear, rey y señor. Yo estoy hablando en este momento con reyes y reinas, señores y señoras. Dese un aplauso a usted mismo. El problema es que no lo hemos entendido. Yo no puedo ser rey y señor
Porque hay jerarquías en la iglesia. ¿Cuándo Dios puso jerarquías en la iglesia? Es que yo soy apóstol. A usted es apóstol. Dios lo envió. No, en la iglesia me nombraron o yo me autonombré. Usted no es apóstol. Porque un apóstol tiene que tener el ministerio quíntuple. Los 9 dones, los 9 frutos y ser enviado. Si no es un enviado de Dios, no es apóstol. ¿Aló? Hay apóstoles que ni siquiera creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y tienen su propio evangelio, su propia religión, sus propias normas, no las normas del reino. Porque Efesios 4:11 dice, y él mismo, Dios, estableció, constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. No digo los apóstoles son superiores, los pastores son superiores. Es que ya no hay profetas ni apóstoles, entonces tampoco hay pastores. ¿Aló? Y el mensaje de la tierra en Jesús fue 4:43 Lucas. He venido a predicar el evangelio del reino. A eso fui enviado. Y Lucas 4:34 dice, y estaban todos maravillados y se hablaban unos con otros diciendo, ¿qué evangelio es este que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? El evangelio del reino. Dijo Jesús, yo no he venido a predicar el evangelio de la gente. Yo no he venido a predicar religión, porque la religión es la que más ha matado a personas alrededor del mundo. Las cruzadas en el nombre de Dios. La Inquisición en el nombre de Dios. Las Torres Gemelas en el nombre de Alá. Matan millones de cristianos en África y queman sus iglesias en el nombre de Dios. La guerra de Israel e Irán es por Dios. Es religiosa. Y Dios nunca estableció una religión. Nosotros sí. Y con la religión manipulamos a la gente. ¿Aló? Manipulamos a la gente. Jesús predicó únicamente del reino como una realidad presente, futura, y que trae luz para ser transformados a su imagen. ¿Estamos aquí, no? A su imagen y ser su semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios? Dios es rey y señor. Es rey de reyes y señor de señores. Entonces nosotros somos imagen de Él. Somos señores. Semejantes a Él. Reyes. Somos reyes y señores. Pero no nos ha caído el 20, por eso estamos como estamos. Por eso no crecemos, porque predicamos nuestro propio evangelio. Cuando dejemos de predicar nuestro propio evangelio, la iglesia se va a unir. Hay unidad en muchas reuniones de pastores, pero no hay unanimidad porque cada uno piensa diferente y habla diferente. Yo estuve en una cruzada de 8 millones de personas en la India, Mumbai, hace años. Eran 8 millones de personas, impresionante, un mar de gente. Dije, ¡wow! Pero era un enano. Porque hay 2.500 millones de personas en la India y 8 millones de personas no es nada. Yo tengo la iglesia más grande de Guatemala. Tengo 20,000 personas. Eres un enano porque en Guatemala hay 20 millones de personas. Te faltan 19,980,000 personas para que seas la más grande. ¿Está conmigo? Dios es ateo. Él no cree en otros dioses. Él es el único Dios verdadero. Para ser transformados a imagen y semejanza de Dios. Jesús vino como la luz del mundo. Pero mire la discusión entre Jesús y Nicodemo. Es que no puedo hacer lo que tú haces. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que el reino de Dios, porque yo soy el reino, le dijo Jesús. Y cuando el reino de Dios, yo entre en ti, vas a ser transformado. Ya no vas a hablar como tú, ya no vas a predicar tu religión, ya no vas a ser religioso, sino vas a ser como somos en el reino. Dios vino a establecer una colonia del reino, una sucursal del reino en la tierra. Cuando puso a Adán sobre la faz de la tierra, Adán fue su primer hijo. Eso dice Lucas 3:38. Y Adán, hijo de Dios. Adán no era creación, era hijo de Dios. Por eso era el primer Adán y luego vino el segundo Adán. Entonces, cuando puso a Adán sobre la faz de la tierra, le dijo,
sojuzga, gobierna. Tú eres el rey de la tierra y toda tu herencia van a ser reyes y señores, reyes y señores, reyes y señores, reyes y señores. Y nunca te vas a morir. Tú no te vas a ir al cielo, te estoy poniendo en la tierra. Aquí es el reino en la tierra. Cuando nos dicen, ay, si nos vamos a ir al cielo, ¿su casa no se va al cielo? Su alma se va al infierno si usted no nació de nuevo. Su cuerpo queda aquí en la tierra, se vuelve el polvo. Porque en su cuerpo hay 39,000 billones de células. Y repartidas en su cuerpo hay 7,000 cuatrillones de átomos. Eso es física cuántica. Y entonces, Génesis 2:7, Dios hizo un muñeco de tierra. Lo hizo de 1,80 más o menos. Así bien parecido, el Adán ponchado, pero era una estatua de tierra. Entonces Dios sopló sobre esa estatua aliento de vida. ¿Qué contenía el aliento de vida? Átomos. Y los átomos son los que le dan vida a las células y entonces el ser se convierte en un ser viviente. Cuando el átomo se aparta de la célula se muere, produce leucemia, cáncer. ¿Aló? Eso no lo han descubierto los científicos, pero la Biblia a mí me lo muestra. Porque ahí están todas las fórmulas secretas que le pertenecen únicamente a Dios. Pero nos hacemos bolas. A Nicodemo no le había parecido. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Te voy a explicar, es un proceso. En Lucas 2:51 dice que yo estuve sujeto a mis padres y crecía en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Cuando cumplí 30 años, dije, me tengo que bautizar para mostrarle a la humanidad que si yo me bautizo siendo humano, aún siendo Dios, pero humano, yo tengo que cumplir la ley que tienen que cumplir todos los humanos. Tengo que hacer todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que yo me tengo que bautizar. Pero antes de bautizar yo tengo que reconocer una autoridad ministerial sobre mí. ¿Con quién se bautizó usted? Con su pastor, ¿verdad? Entonces su pastor era su autoridad. Entonces Jesús tuvo que haber tenido un pastor. Va con su primo Juan y le dice, primo, bautízame. ¿Cómo voy a hacer eso, primo? Le digo, si tú eres, no soy digno ni siquiera desatar las correas de tus caites. Sí, pero hazlo para que se cumpla, porque tú has sido mi pastor. Y Juan le dice, ok, démosle. Y Juan lo bautiza. Entonces deduzco, por lo que dice la Biblia, que Juan fue el pastor de Jesús, porque tenía que tener una autoridad ministerial sobre él, a quien rendirle cuentas, porque la independencia trae muerte y la cobertura no produce paternidad, pero la paternidad sí produce cobertura. ¿Está conmigo? Nosotros tenemos como 500 y pico de iglesias alrededor del mundo y este domingo tuve libre y ayer que me junté con Jaime, me dice, ¿querés predicar en Texcoco mañana así con pena? Me dijo, sí, le dije, quiero, estoy libre. Sí. Pero ¿por qué la arrogancia? Es que si no hay 1,000 gentes, yo no voy, y si no me dan $10,000 de ofrenda, diga conmigo, guácalas. Jesús nunca puso condiciones. Uno, como pastor, conoce sus responsabilidades. Pero el día que le pongan condiciones, dígale, no, muchas gracias. Hace como un mes me llamó un pastor. Pastor, me dijo, necesito que vengan a predicar a La Ceiba, Honduras. ¿Cuáles son sus condiciones? Le dije, pastor, ¿usted me está invitando o yo lo estoy invitando? Si yo lo invito a mi casa, y entonces yo pongo las condiciones. Sé en dónde lo voy a poner a dormir, qué lo voy a comer, dónde lo voy a pasear y todo, y cuánto le voy a dar de ofrenda. Entonces, yo invito, yo pongo las condiciones, no al que usted invita. Lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque tenemos mentalidad de religión y de ambición. No tenemos mentalidad del reino. Entonces, mira, primero, sujeto a mis padres. Sujeto a una autoridad ministerial. Luego, Lucas 3:21. Aconteció que mientras el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Me bauticé en agua, pero tú no tenías pecado. Sí, pero tengo que cumplirlo para que todos los demás miren que yo lo hice. Si yo lo hice, todos lo tienen que hacer. Entonces, bautizado en agua. Y orando, el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Bautizado en el Espíritu Santo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Lo hice. Y luego, Lucas 4:1,
regresé lleno del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo ser lleno que bautizado en el Espíritu Santo. No, son dos cosas diferentes. Y entonces fui llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar a Satanás. Porque en el desierto es cuando tú enfrentas a Satanás y tú lo enfrentas. Yo fui tentado en todo. Se me aparecieron mujeres, me ofrecieron drogas, cigarrillos, licor y todo fue rechazado. Y ahorita voy a afrontar 3 tentaciones de Satanás, en el cual va a ser vencido, porque escrito está, el don de sabiduría, escrito está. Eso es lo que a mí me defiende y en lo que yo me voy a escudar para que Satanás no me ataque, porque no soy ignorante. ¿Está conmigo? La Biblia tiene 31.102 versículos, 1.189 capítulos, 66 libros. Empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22. ¿Qué? ¿Se va a inventar usted el agua azucarada? No, pero yo voy más allá de Apocalipsis y antes de Génesis. Entonces hago mi propia teología y me paseé en la iglesia. ¿Entiendes, Nicodemo? Has estado predicando tu propio evangelio, por eso no creces. Y el Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo te conviertes en hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres un rey y un señor, porque yo entré en ti. ¿Está conmigo? Nicodemo se puso un zipper en la boca. A Nicodemo no le había amanecido. Necesitaba salir de las tinieblas y Jesús lo sacó de las tinieblas. Estamos asignados a establecer el reino en un territorio físico. Yo me alegro de que ustedes estén colonizando Tecuaco. Me alegro, me gozo de estar aquí. Qué lindo, de veras, qué bendición. No, de veras, es una bendición. Me identifico plenamente con ustedes. Estamos asignados a establecer el reino en un territorio físico. Tecuaco no es difícil. ¿Cuántos habitantes tiene Tecuaco? Lo que pasa es que tenemos un plan, pero no tenemos una estrategia. Y la estrategia es predicar el evangelio del reino y la gente va a ver algo diferente. Dijo, en esa iglesia son raros. Somos raros, pero bonitos. Colonizar. Un reino coloniza. Inglaterra colonizó Japón. Colonizó Filipinas. Colonizó Hong Kong. Colonizó las Bahamas, colonizó hasta Estados Unidos. Todos eran colonias inglesas. Y todos hablaban el mismo idioma, se vestían igual, comían lo mismo y estaban regidos por una sola ley, la ley del rey. Pero con un Dios equivocado, era un rey. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la Biblia, tan solo se lo voy a simplificar, es la historia de un rey y de su hijo. Nada más. De un rey y de su hijo. Entonces ¿qué? Estamos asignados a establecer el reino en un territorio físico, colonizar. Ese es el reinado, colonizar. ¿Estamos aquí, hermanos? Ese es el reinado dinámico de Dios sobre la tierra. El cielo y la tierra. Reino visible la tierra, invisible el cielo. Se refiere a su poder, autoridad y dominio. Pero actualmente somos un reino de reyes ignorantes. ¿Cómo así? No crecemos. A ver, Pedro. Tienes que nacer de nuevo, Pedro, para entenderme. Porque Pedro no había nacido de nuevo. Se tiraba al agua y después averiguaba, se tiraba a una piscina y averiguaba después si había agua. Y cada vez que Pedro hablaba, un zapato deberían de meterle en la boca. Era colérico sanguíneo, loco chiflado. Y Jesús tenía problemas con el Pedro. Simón, Jesús a veces le decía Simón y a veces le decía Pedro. ¿Y por qué me dices a ver, Simón? Porque eres de doble ánimo. Cuando actúas como Simón, te voy a decir Simón. Pero cuando actúas como Pedro, te voy a decir Pedro. Y hay un montón de Simones y Pedros en la iglesia. Y a veces le decía Simón Pedro. Sí, no, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Sí, no. Simón quiere decir vara cortada que no produce nada. Y Pedro quiere decir piedra, parte de la roca. Te regreso a Mateo 16. ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Pedro nace de nuevo. Y Jesús no le vuelve a decir Simón. De ahí en adelante, Pedro. Pedro le dijo,
Lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, no fue teología de hombre. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra, que es la roca, que es sobre la cual edificaré mi iglesia, porque yo soy la roca y tú eres una parte de la roca, eres una piedrecita, y sobre esa roca edificaré la iglesia. Y ya miramos a un Pedro diferente. Miramos a un Pedro diferente. Jesús comenzó su ministerio anunciando: el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. Y la gente no lo entendió. Él llegó. Pero nada te va a funcionar siendo ignorante. Las llaves del reino te entrego, le dijo a Pedro. Tú eres Pedro, y a ti te doy las llaves del reino, no la llave, las llaves. Y son varias llaves que nosotros no entendemos. Entonces Jesús pasa el proceso, bautizado en agua, lleno del Espíritu Santo, bautizado del Espíritu Santo, y luego regresa con el poder en la mano, con un poder firmado por el Padre, donde le decía: puedes sanar enfermos, levantar muertos, desafiar las leyes de la física, caminar sobre el agua, y todo el paquete de Jesús. Yo te estoy dando un poder, un mandato. Entonces Jesús se va a la sinagoga con el poder, y cuando está en la sinagoga abre el libro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto hoy me da su beneplácito. La unción es el beneplácito de Dios. ¿A la que unción tiene ese cuate? Estamos equivocados, no es unción, es poder. ¿Y cómo así? Poder. Porque Lucas 6:19 dice: y la gente procuraba tocar a Jesús, porque unción salía de él. No, porque poder salía de él. Entonces Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto hoy me da su beneplácito para usar el poder. Estamos aquí, hermanos. Pero no entendemos muchas veces, porque tal vez nos han enseñado mal, nos han enseñado religión. La religión, por religión tienes que diezmar, por religión tienes que dar ofrenda, por religión tienes que venir el domingo, por religión. Pero por convicción, aunque no me digan que yo tengo que estar, aquí estoy, soy el primero. Yo fui el primero que vine y me estacioné ahí. Él me dijo a las 10, yo vine antes de las 10. Dieron las 10 y no había nadie todavía. ¡Aló! Un cristiano que ha nacido de nuevo se traga un reloj y se traga un calendario y está ahí antes de que den las 10. ¿Aló? Dígame, gracias a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios que usted no es mi pastor. ¿Aló? Nada te va a funcionar siendo ignorante. Te doy las llaves. ¿Sabe usted cuáles son las llaves? La próxima vez que me inviten le voy a decir cuáles son las llaves y los códigos, para dejarlos con ganas. A la gente no hay que empacharla, pastor, hay que dejarla con ganas. Las llaves son herramientas o códigos específicos de autoridad delegada a sus hijos. Se la dio a Pedro, pero Pedro se iba a morir. Entonces Pedro tenía que pasar a las siguientes generaciones. ¿Qué hace una llave? Abre puertas. De nada le sirve a usted que yo le dé una llave y le digo la llave de mi casa y usted afuera esperando. Mejor que venga el dueño. Si yo te doy la llave de mi casa, quiere decir que te estoy autorizando para que entres a mi casa, que uses el baño, que uses la cocina. Si tienes sueño, te acuestes. Te di la llave de mi casa. Jesús le estaba teniendo tal confianza a Pedro que le dio las llaves del reino. Porque en ese momento Pedro había nacido de nuevo. Ya podía confiar en él. Pero si tú no has nacido de nuevo, solo asistes a la iglesia. ¿Aló? Por eso es que la gente en la iglesia chupa. Pues es que la iglesia la gente miente, se drogan, adulteran, fornican, porque no han nacido de nuevo. Yo no me casé con mi esposa porque la quería. Yo me casé con ella porque la amo. Porque la amo. Usted jamás va a hacer algo por alguien si usted no lo ama. Nunca. La religión enseña que le pidas a Dios que abra puertas.
El reino te delega para que tú las abras. Dios nunca va a hacer absolutamente nada en la tierra cuando te dio autoridad total para que tú lo hagas. ¿Me estás entendiendo? Daniel 2:21. Es muy claro. Dios es un Dios de temporadas, de ciclos. Dios cambia los tiempos. Dios pone y quita reyes. Nosotros, cuando alguien se va de la iglesia, no es porque él se fue. Dios lo quitó. Dios lo quitó. Porque si seguía ahí, va a afectar al resto del cuerpo. ¿Está conmigo? Me dividió la iglesia. No te dividió nada. Los que se fueron no eran míos. Los que tienes son tuyos. Entonces yo tuve que podar para que crezcas. Pero si las cizañas se quedan, no vas a crecer. Pero no lo entendemos. Nos duele porque creemos que son nuestras. Y no son nuestras, son de Él. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, cuida mis ovejas. Nunca le dijo, cuida las ovejas. Apacienta mis corderos. Aliméntalos. Ah, pero como usted se cree dueño. Pero cuando Dios delega en usted mayordomía, usted tiene que cuidarlas como que fueran suyas, porque son de Él. Entonces Dios pone y quita reyes. No está hablando de reyes de Inglaterra y esos reyes, no, está hablando de reyes sobre la faz de la tierra, nosotros. ¿Aló? Pero andamos perdidos. Entonces Él cambia los tiempos. Y usted está en una etapa en la que no puede salir, está bien endeudado. Ah, es que no salgo de esto. Tiene problemas con su pareja, tiene problemas con sus hijos, con sus papás, y tiene problemas hasta de salud. Es que no veo cómo salir. Sí, porque usted está en un ciclo difícil. Entonces, como Dios cambia los tiempos, los ciclos, las temporadas, Señor, cambia a mi marido. Cambia a mi esposa, cambia a mis papás, cambia a mis hijos, cambia a mi jefe, cambia a mis empleados. No. ¿Qué tal si no quiere cambiar eso Dios, sino que quiere cambiar es a ti? Aleluya. Pero tú no cambias. Y si tú no cambias, vas a seguir en ese ciclo vicioso. Y la gente se te va a alejar, y tú sigues siendo el mismo. Entonces muchas veces no entendemos que Dios nos pone en un ciclo el cual nosotros debemos de transformar, pero para transformar ese ciclo, primero tenemos que ser transformados nosotros. ¿En qué ciclo estaba usted antes de conocer a Jesús? Y cuando Dios lo mete en el ciclo de Él, usted cambia. Pero ya cuando usted está dentro del ciclo, usted se acomoda. Ay, a mí me gustaba el traguito, pues una cervecita no me va a hacer mal. Un cigarreta no me va a hacer una canita de... ¡Aló! Usted perdió todos sus derechos. Se los entregó a Él. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Rey. Ni siquiera sabemos el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. No sabemos. Y Dios no les da un patrón, ni les da un modelo de cómo orar. Lo que les da es un código para poder salir del marasmo en que se encuentran, con las características, los códigos que tiene el Padre. Cuando Dios te llama, tienes que dejar todo atrás, porque nada vas a necesitar. Tu mejor amigo, tu familia, y aún tu pareja te puede abandonar, pero Él nunca te va a soltar de su mano. Tienes que nacer de nuevo para llamarte un hijo de Dios. Tienes que nacer de agua y del Espíritu.